federal para sostenerla o para reponerla en su cargo en el caso de que haya sido depuesta por la No, sedición, profe. la invasión de otra provincia. Me pareció que eso no lo había hecho. Eh, bueno, lo que se dice al respecto es que los que pueden pedir esto son las cabezas de poder de cada uno de los poderes existentes en la provincia. Entonces, en el caso del gobernador de la provincia como titular del Poder Ejecutivo, la legislatura de la provincia por una manifestación válida, es decir, que se corresponda a la mayoría de ese cuerpo para que justamente no sea un pedido en soledad de algún grupo de legisladores, sino que sea una solicitud institucional de cuerpo legislativo que es colegiado y por tanto necesita de una mayoría determinada por la constitución de la provincia. Normalmente se corresponde a lo que se establece en la constitución de la nación, que es la mayoría absoluta de los miembros de la legislatura para que justamente puedan válidamente hacer este requerimiento. El Poder Judicial, en su caso, que sería el máximo órgano de esa organización judicial en la provincia, que en el caso son superiores tribunales de justicia o cortes supremas provinciales, ¿cierto? De acuerdo a la denominación que tome del máximo órgano judicial. ¿Qué dice acá? Emitir grabación. Sí. Este, de tal manera que estos serían los que podrían justamente solicitar la intervención federal, pero que también extraordinariamente podrían estar funcionando otros poderes, como puede ser, por ejemplo, la convención, una convención constituyente. ¿Mm? Y en el caso, podría, ¿no es cierto?, haber un impedimento para funcionar o demás, que entonces esa convención pudiera requerir del auxilio federal para justamente cumplir con su cometido. Algunos otros le agregaban los colegios electorales, pero hoy por hoy no existen más en la República Argentina, porque la última provincia que tenía colegio electoral para la elección de gobernador fue la nuestra, que en el 93 justamente a través de la reforma constitucional se modificó la manera de elegir o el sistema para elegir gobernador y vicegobernador de la provincia, estableciendo el sistema directo, ¿no es cierto? Que nuevamente esto también tuvo modificación en el 2007 y que en el caso se estableció un sistema también directo de balotaje, de igual manera que se establece en la Constitución de la Nación. Bueno, aclarado esto, vamos entonces a la unidad sexta, forma de gobierno. Bueno, hasta acá vimos justamente lo que tiene que ver con el poder en relación al territorio, cómo se distribuye este poder que es un poder juridizado, institucionalizado por la Constitución. Y en el caso, nuestra Constitución ha adoptado para sí justamente en cuestión de la forma de Estado, como dijimos los otros días, de que el mismo es la forma de Estado federal. Bueno, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la forma de gobierno, que tiene que ver con la organización del poder y fundamentalmente su relacionamiento
con sus gobernados, con los recipendarios del poder, es decir, la relación que existe entre los detentadores del poder y los recipendarios o gobernados, que son justamente los que son a quienes están dirigidas, ¿eh? Las órdenes o las normas que emanan del poder. Y en relación a ello, existieron múltiples clasificaciones, pero en el caso de la más antigua, la que pudiera haber ensayado Aristóteles, que seguramente todos los textos mencionan, ¿eh? De democracia, o mejor dicho, monarquía, aristocracia y democracia. Y que a su vez, en el caso de si la monarquía está relacionada con el ejercicio del poder por parte de un monarca, la aristocracia que tiene que ver con el gobierno de los mejores, en un sentido elitista del esquema del ejercicio del poder, y la democracia que sería el gobierno de todos, o de la mayoría, y que a su vez él entendía de que las deformaciones de estas formas de gobierno desembocaban, en el caso de la democracia, en una tiranía, en el caso de la aristocracia, en una oligarquía, que es lo que tiene que ver con la deformación del gobierno de pocos y para pocos, y la democracia en demagogia. Pero viniendo más acá, nosotros vamos a tomar una clasificación que hace Lowenstein, volvemos a este jurista y politicólogo alemán, que acuérdense que ya hablamos de, en el caso de las constituciones normativas, las constituciones nominales y las semánticas. Bueno, en el caso acá él da una clasificación de formas de gobierno y que descansan fundamentalmente en determinados elementos en cuestión del ejercicio del poder. Acuérdense que este intelectual, este doctrinario, mayormente reposa sus dichos, sus manifestaciones, principalmente en lo que tiene que ver con el análisis de las realidades que se dan en los países. Y en el caso de él hace una clasificación entre gobiernos democráticos y gobiernos no democráticos o autocráticos. Y que para hacer esta clasificación y ubicar el gobierno en uno u otro bloque, podríamos decir, se centra fundamentalmente en cómo se organiza el poder, si ese poder está limitado, está dividido, si la forma de integración de los órganos del poder, si se corresponden a elecciones donde el pueblo libremente se manifiesta y decide sobre la integración de los poderes del Estado o no. Y otra cuestión también fundamental es si existen controles a los poderes y en el caso esos controles son realmente efectivos. Amén de que también en esa sociedad, en ese país, se debe enseñorear justamente lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas, del ser humano, y en el caso también deben existir las garantías para que en el caso de ser violentados esos derechos existan los procedimientos
existan las normas que vengan a asegurar el ejercicio y el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, en relación a esto, él encuentra estos dos grandes bloques: los gobiernos democráticos, que justamente consagran todo esto que mencionábamos en cuestión del ejercicio del poder, de dónde viene el poder, es decir, de la soberanía popular, de que en el caso en esos gobiernos existen los controles, las limitaciones al poder para que justamente no haya abusos del poder. Acuérdense que las constituciones, a su vez, tienen como misión estos temas. Este, perdón. Entonces, ahí encontraríamos lo que tiene que ver con gobiernos de esta índole, gobiernos de tipo democrático. Y que en el caso hay, ¿no es cierto?, dos grandes sistemas que se adoptan en el mundo en relación a justamente, espere que voy a que son el sistema presidencialista y el sistema parlamentario. También que también se menciona el sistema de directorio que pudiera haberse ocupado en Suiza y que en el caso hubo algún intento de ensayar y ejercitar este sistema en el Uruguay. Por eso mismo en algún tiempo se le decía al Uruguay la Suiza de Latinoamérica. Eh, bueno, y de los gobiernos autocráticos, donde justamente es la negación de todo lo que estábamos mencionando, donde el poder está concentrado en un partido o en pocos detentadores o en un detentador del poder, de que en relación normalmente ocurre de que el poder, ¿no es cierto?, quien lo detenta en la mayoría de las veces no se corresponden a la decisión popular, sino que fundamentalmente descansan en la fuerza, en la violencia. Lo que también puede ocurrir es que pueda, ¿no es cierto?, tener legitimidad, cuestión de que pueda el pueblo en algún tiempo y en algún momento elegir, ¿no es cierto?, a personas que puedan ejercer el poder de esta manera, pero la mayoría de las veces esto no. De que ese poder, como le decía, está concentrado, de que no existen límites o los límites que existen no son efectivos, de que no está garantizado naturalmente el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas. Si son violentados, la garantía no aparece, esos son deficientes. Es decir, todo lo que tiene que ver contrariamente a lo que puede ser un gobierno democrático, donde justamente el sistema está consagrado o está ideado y está al servicio del ser humano. Entonces ese Estado es un Estado que está, ¿no es cierto?, siempre pensando en qué manera o en qué forma dar la mejor respuesta a sus ciudadanos, a sus habitantes. ¿eh? En ese marco de libertad, en ese marco donde ciertamente están delimitados los poderes para que no haya abusos, donde deben cumplirse y hacer cumplir los derechos fundamentales. En cambio, en los gobiernos autocráticos ocurre lo contrario. Y dentro de los gobiernos autocráticos
encontramos dos grandes subsistemas, podríamos decir, que son los gobiernos autoritarios y los gobiernos totalitarios. En el caso de los gobiernos autoritarios, existe esa concentración del poder, existe violentación a los derechos y no existen las garantías, como ser, por ejemplo, un poder judicial independiente que esté atento a hacer cumplir las leyes y a hacer cumplir el, el ejercicio de los derechos, sino que están al servicio del detentador del poder. De que en el caso, cuando hay interferencia con los intereses del detentador del poder y los ciudadanos, naturalmente prima en ese esquema la voluntad del detentador del poder, porque está por encima, a su vez, de la ley. ¿Eh? Esto rompe con la lógica que veníamos diciendo de lo que tiene que ver con un Estado de Derecho material. Más allá de la cuestión formal, lo que debe ocurrir en la realidad es que se efectivice toda esta normativa que se relaciona justamente con el ser humano, con la posibilidad de que ese habitante viva en libertad, que se le garantice el ejercicio de los derechos fundamentales. Bueno, esto no ocurre. Pero que en un sistema autoritario existe lo que se dice espacios de libertad. Pero voy a buscar agua porque tenemos... Bueno, existen, como le decía, los espacios de libertad, en el sentido de que aquellas cosas que al detentador, poder, dictador o partido político hegemónico que ejerce el poder en forma arbitraria, abusiva, si no interfiere con los intereses del detentador del poder, se pueden realizar con, con libertad esas acciones, esas conductas. Supongamos la cuestión de ejercer el comercio, o la industria, la actividad productiva, determinadas profesiones. Entonces no habría inconveniente en que eso existiría, ¿no es cierto? Y que se pueda realizar, salvo que la actividad que uno realice pudiera, ¿no es cierto?, estar en interferencia con algún interés del tentador del poder, entonces ahí se termina la cosa y ahí ya no hay más tampoco libertad. Supongamos que el detentador del poder tiene un interés específico en cuestión de alguna actividad comercial, entonces naturalmente ahí la cosa se pone embromada. Pero en lo que tiene que ver con otras actividades, como ser, por ejemplo, el tema de la actividad política, ¿eh? Mayormente ocurre de que se veda la actividad política, de tal manera de que la actividad solamente le corresponda al detentador del poder, posibilitando la formación de otros partidos
y en el caso si se habilita es solamente a los efectos justamente de una parodia, ¿eh? Para supuestamente mostrar algún esquema opositor o posibilidad de competencia que pudiera mostrarse para justamente legitimar en mayor medida al detentador o detentador del poder con esa pseudo competencia y oposición que pudiera existir. ¿Mm? Mire, un ejemplo de esto, este, tomando, ¿no es cierto?, como gestual las determinadas cuestiones que pudieran ocurrir en su tiempo, es la República del Paraguay cuando estaba gobernada por Stroessner, ¿no? Que tomaba estas notas de la democracia, de la república, pero que en la realidad eso era solamente una ficción, ¿no? Y bueno, y en los casos nuestros, que es absolutamente sin ningún disimulo, donde después de un golpe de Estado, justamente usurpaban el poder y ejercían el poder en relación a la fuerza, de una manera represiva y que se sustentaba fundamentalmente por el uso de la fuerza. Ahí hay menos disimulo absoluto. Fíjense que en los golpes de Estado que ocurría, se disolvía el Congreso, perdían la inamovilidad los jueces y por tanto se disponía sacarlo de sus cargos a los jueces que pudieran no corresponder a la ideología o a la manera que quisieran realizar en justicia, que tenían que ser naturalmente afín a los detentadores del poder. ¿Eh? Eh, se, se prohibía la actividad política, ¿eh? El funcionamiento de los partidos, también así en su caso de los sindicatos, es decir, todas aquellas cosas que podían interferir o molestar al dictador de turno en cuestión de lo que pudiera, ¿no es cierto?, perseguir como objetivo la realización de sus acciones de gobierno y demás. Todo eso estaba justamente limitado, impedido, prohibido y a su vez reprimido con una dureza feroz. Bueno, y también encontramos dentro de los gobiernos este, autocráticos, estos serían los gobiernos autoritarios, que como le decía, y le vuelvo a recalcar, existen lo que se denominan espacios de libertad, es decir, en aquellas cosas que el gobernante no tuviera interés o que no interfiera con sus intereses, entonces eso está, ¿no es cierto?, al margen del ejercicio abusivo del poder. Pero en cambio, en los gobiernos totalitarios existe, como se dice, una mayor intensidad en el ejercicio del poder y los detentadores del poder se ocupan y ocupan absolutamente todas las actividades de sus habitantes. Por eso se habla de totalitarismo, porque justamente el Estado, el gobierno, interfiere en todas las actividades. Y en ese esquema existe también, y que es posible que pueda darse esta forma de gobierno a través de un sistema, si se quiere, policíaco, ¿eh? Donde hacen descansar en determinadas organizaciones, que pueden ser hasta el partido político que justamente se sustenta o que se apoya ese gobierno, que debe, ¿no es cierto?, justamente
ocupar y debe realizar ese seguimiento ideológico en relación a las acciones, las conductas o el pensamiento mismo de cada uno de los habitantes de ese país. Y porque justamente se toma la ideología del partido gobernante o del detentador del poder como una cuestión dogmática, que no puede ser discutida, debe ser aceptada y deben justamente cada uno de los habitantes abrazar esas ideas que aparecen como sagradas, que aparecen como la respuesta absoluta que debe darse dentro de ese marco de ese gobierno y a esa sociedad. Y entonces al Estado, al gobierno, interviene, interfiere en cuestiones desde la más importante hasta las menores, cuestión de las vidas de las personas, de qué debe estudiar, de qué debe, ¿no es cierto?, qué actividad hasta, como supimos ver, de hasta qué actividad física o qué destreza física pudiera, ¿no es cierto?, la persona realizar. ¿Eh? ¿Dónde va a vivir? Y naturalmente debe pensar conforme o de acuerdo a lo que la ideología o el dogma que adopta o abraza el Estado o el gobierno, el partido gobernante o el dictador que pudiera, ¿no es cierto?, estar en el ejercicio del poder. Se dice que esta es una forma moderna de gobierno que no había ocurrido en la historia de la humanidad antes de la aparición de Mussolini en Italia a través del partido fascista, que ocupaba justamente ese partido y sus adherentes o sus simpatizantes o personas militantes de esa facción, que justamente llevaban la denominación de camisas negras, es que se identificaban los fanáticos de esa ideología y militantes de ese partido y que justamente eran los guardianes en cada uno de los lugares que ocupaba funcionar, de que se cumpla justamente a rajatabla los, las ideologías, las acciones que eran justamente determinadas por ese caudillo, ¿no?, denominado Il Duce, ¿m? Y que de esta manera justamente se derramaba en todo el territorio y que a su vez, en el caso de las personas que no estaban conformes o no conculcaban con nuestra idea y se animaban a manifestar alguna oposición o algún desacuerdo, su destino no era el mejor. Y asimismo también lo que ocurrió en la Alemania nazi, que justamente Hitler un poco imitó lo que había realizado con anterioridad Mussolini, ¿no?, con una carga particular, ¿no es cierto?, que tuvo que ver con la xenofobia, con la persecución ideológica, de una manera, de una crueldad y de una aberrante. Creo que todos ustedes saben y conocen en relación a lo que se denomina el Holocausto, ¿eh? Todas esas cuestiones que llevaron a que no sé si denominarlo ser humano, pero tarado y se enmarcara y enmarcara al pueblo alemán en cruel, este cruel genocidio contra
el pueblo judío y también los gitanos, personas que tampoco gozaban de todas las capacidades, que para ellos no eran sujetos que tendrían que tener continuidad vital y eran asesinados. Así que, y justamente aquellas personas que no conculcaban, no estaban conformes al ideario del nazismo, su destino no era tampoco el mejor, ¿cierto? Es decir, que en estos casos, entonces, justamente, bueno, las organizaciones que se sirvieron para que esto ocurra, es decir, esta famosa Gestapo, SS y demás organizaciones que justamente estaban al servicio de hacer cumplir todo lo que se correspondía a la voluntad del famoso Führer. Entonces, en estos casos, el gobierno justamente se interesa, participa y se entromete en todas las actividades ¿eh? de las personas humanas. Fíjense al punto de que también nos dicen o les dicen qué es lo que debían pensar, y en sus casos piensan distinto, su destino no es, como le decía, el mejor. Y además, bueno, se le agrega la cuestión de la persecución, no solamente ideológica, sino por el solo hecho de pertenencia étnica. En el caso, acá la cuestión era la persecución a los judíos, ¿no? De tal forma que, bueno, ocurrió lo que ocurrió y que, fíjense, acá hay una cuestión que, por ejemplo, en Alemania, si una persona tiene el tupé de desconocer esto o de manifestar alguna simpatía en relación a lo que realizó, por ejemplo, ese gobierno en aquellos tiempos y alguna manifestación de adhesión o alguna cuestión, es un delito y es reprimido como tal, naturalmente. Bueno, en el caso de nuestro país, fíjense, este tratamiento no es igual, porque en el caso hay algunos por ahí que hoy están manifestándose y adhiriendo a determinadas cuestiones que sucedieron lamentablemente en un tiempo anterior y no tan lejano como pudo ser la dictadura militar del 76 al 82, donde justamente hubo violentaciones feroces a los derechos de las personas, tortura, desaparición, este, donde se apropiaron de criaturas, eh, robaron, hicieron barbaridades. Palabras. Por favor, que tiene abierto el micrófono. Y alegremente hay personas que hacen la apología de esto. Por favor. A mi modesto entender, no debería eso pasar como una manifestación más, sino que tendría que ser de alguna manera señalada como una acción delictiva. ¿Les pueden decir que apaguen el micrófono? No lo hago, mi marido no puede dejarte a ella. Bueno, y, o sea, en nuestra vida somos todos y tratamos sí, pues, no, por supuesto, bien, pero estas cosas veo que me vamos a tener. Y hay cosas que ella nos cuenta, pero obviamente eso no me llega. Pues vamos a hablar con ella para ver. Esto habla del interés que le despierta la clase a, ¿cómo se llama? María Isabel. Cualquier cosita que a vos te digan, de tu novia, vos tenés que decir aquí. A ver si está interesante la conversación, parece que están hablando del novio.
Profesor, usted puede silenciarla. ¿Eh? De silencio, pero de vuelta aparece. Silenciar, dice. Ahí está. Bueno, dentro de estos gobiernos, ya sea en el caso de los autocráticos y totalitarios, bueno, hay múltiples ejemplos, como le decía, algunos de ellos, fíjense, se refieren a las dictaduras latinoamericanas que supieron ejercitarse, a excepción de Colombia, en casi todos los países, este, lamentablemente en un tiempo este, hubieron este tipo de dictadura y de gobiernos autocráticos. También esto se toma como ejemplo el franquismo de España, y que en el caso de Latinoamérica se correspondía a esa cuestión que había, esa puja, esos dos bloques que habían en el mundo en aquel tiempo, me refiero fundamentalmente a la década del 60, 70, en relación a el comunismo y el capitalismo, ¿no es cierto? Y bueno, en el caso se veía como un gran cuco, como una gran cuestión a combatir, es justamente que pudiera penetrar esta ideología y que pudieran haber gobiernos que tuvieran o abrazaran ideologías marxistas, socialistas. Y justamente ayer, dando la televisión, veía cómo se recordaba justamente el golpe de Estado a Salvador Allende, la República de Chile, donde justamente el gobierno que fue derrocado por el ejército chileno, cuyo líder era Pinochet, que era justamente que fue absoluta y manifiestamente apoyado por los norteamericanos, eh, fue justamente violentamente depuesto del cargo de presidente al punto que lo mataron, ¿cierto? En el mismo, en el mismo hecho del golpe de Estado. Bueno, y que hoy por hoy, por suerte, esto ha modificado, ¿cierto? Porque también desaparecieron aquellas doctrinas que mayormente se denominaban de la seguridad nacional, que a su vez los ejércitos eran educados en relación a esto, formados, tenían prácticas comunes con el ejército norteamericano, y las hipótesis que manejaban era justamente de que los ejércitos también tenían que intervenir en cuestiones internas y en situación de que pudieran, ¿no es cierto?, ocurrir estas cosas de que un pueblo tuviera la decisión de elegir a personas que vayan a ocupar o hagan funcionar el Estado, que tuvieran ideas de esta naturaleza. Bueno, dentro del mismo Estados Unidos vieron acciones muy horribles en relación justamente a este tema. Por eso ustedes van a escuchar muchas veces un término que es el mascartismo, ¿eh? Que tiene que ver con un senador de apellido McCarthy, que justamente había, ¿no es cierto?, entusiasmado a los norteamericanos, haber formado una comisión que tenía que ver con esto, con la finalidad de erradicar de cualquier actividad posibles personas que accionen
en favor de estas ideas y tomando que si tienen estas ideas son prorrusos, como era la Unión Soviética, como era en aquel tiempo. Los dos grandes bloques, como se denominaba el mundo occidental y cristiano y el mundo comunista, ¿no? Bueno, y dentro del esquema totalitario justamente también se ubica la Unión Soviética, ¿sí? Que desapareció después de la caída del muro de Berlín, y bueno, y hoy existen ese sinnúmero de repúblicas que se formaron a partir de la independencia esa confederación que se había conformado justamente con todos los países satélites, podríamos denominar, de Rusia. Y también se ubica en ese mismo esquema, que hay un esquema de evolución, naturalmente, que hay cuestiones que por ahí eran impensadas, que podían suceder con respecto, por ejemplo, a lo que es hoy la República Popular China, ¿no? Que es en lo político autocrática, pero en lo económico liberal, en el sentido de comercializar y de tratar, ¿no es cierto?, de expandir su poderío fundamentalmente económico, se ha, ¿no es cierto?, acomodado o ha arreglado determinadas cosas que tengan que ver con la afinidad con el mundo capitalista. Es decir, que de alguna manera han dejado de lado muchísimas cosas que supuestamente el comunismo pregona y se han ubicado en esas cuestiones en relación a las reglas del capitalismo. Es así que el esquema de la propiedad privada, serie de cuestiones que han posibilitado un desarrollo descomunal, ¿no es cierto?, en ese país que es en este tiempo ya creo que la segunda potencia económica del mundo. Bueno, entonces, y dentro de los sistemas democráticos, este, Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? sí, Con respecto al golpe de Estado, ¿qué pasó con la Constitución en ese momento que no se pudo sacar a esta gente desde un primer momento y no pasar tantos años? y que ese es el tema. En el esquema, ¿no es cierto?, del poder, cuando se da un golpe de Estado, como se dieron en nuestro caso, por eso que se utilizaban a la Fuerza Armada como instrumento de sometimiento de la población. Entonces, en el caso, lo que hacían estos gobiernos es hacer tierra rasa en cuestión del cumplimiento de la Constitución, eh, disolvían el Congreso, asumían el poder ejecutivo y también el poder legislativo, ponían en comisión el poder judicial, es decir, destituían a cuanto juez no le era simpático o no interfería o creían que no podrían hacer mayor problema. Y, y a su vez la Constitución era letra muerta, naturalmente. Y en el caso, a su vez, fíjense, como ocurrió en el último denominado proceso de reorganización nacional, ese pomposo título, habían, ¿no es cierto?, se habían autodenominado de esa manera, y que habían dictado un estatuto, ¿m?, de esta supuesta revolución, como ellos denominaban, y que en el caso ese estatuto estaba por encima de la misma Constitución. Y vos me dirás, y bueno, doctor, pero ¿y la Constitución? Y bueno, ese era el sistema que se ocupaba y donde la legitimidad de ese gobierno estaba en la fuerza.
Naturalmente, estos no estaban ahí porque no existían sectores que colaboraban con ese gobierno, ¿eh? Medios de comunicación que colaboraban con ese gobierno, es decir, que trataban de influir, de formar opinión, no en contra, sino a favor. Y los que en el caso tuvieran el tupé de manifestarse en contra, ese, mira María Isabel, me tenés medio podrido. Sí, 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 viene mal, ¿verdad? Silénciela, profesor. No entendemos nada, porque se cruza lo que habla ella hace rato y ya le estamos pidiendo hace un montón que silencie. Pero sin ni estar en la computadora está prendida. Este es el sistema, por eso por ahí entusiasma lo que dice Milei, ¿no? Porque en algún caso yo creo que tiene razón, porque ¿para qué se ponen y se inscriben en la facultad si no les interesa? Si no estudian. Para decir que son estudiantes universitarios, no sé qué cosa. Pero bueno, como le decía, y entonces, a su vez, esto ya es una interpretación mía, ¿eh? A su vez había una cultura de que la alternancia en el poder, lamentablemente, en nuestro país pasaba por estos hechos, y que a su vez en el caso no había ninguna consecuencia para las personas que habían cometido los delitos que cometieron, porque para poder usurpar el poder, usurpar de la manera y hacer lo que hicieron, todo eso es una acción delictiva. Son conductas que a su vez estaban tipificadas, no de una manera tan precisa como la que ocurre hoy, pero existían normativas que determinaban de que esas acciones, esas conductas eran conductas delictivas, delitos, pero que como existía esta situación de que los ejércitos tenían esta formación a su vez, yo me acuerdo siempre cuál era el argumento de los que esgrimían el ejército, la marina y la fuerza aérea cuando irrumpían y usurpaban el poder, se arrogaban que eran la reserva moral del país y que ante situaciones determinadas que ponían en riesgo al país y a la unidad nacional, porque también hacían pomposamente de que ellos eran el grande garante de la unidad nacional, y ante situaciones límites, ellos podían ejercer justamente esas acciones y usurpar el poder y ejercer. Y lo que ocurre es que esas decisiones y esas normas que ellos producían eran acatadas. Y entonces ahí entramos en el esquema del hecho consumado, es decir, de que mansamente la población se sometía a los designios de esos gobiernos. Pero como le decía, no es que sucedió una vez, sino que sucedieron muchísimas veces. Y entonces era prácticamente, es una práctica institucionalizada, podríamos ser, era parte de nuestro folclore institucional la posibilidad de que sectores conjuntamente con el ejército pudieran realizar esto y después había un manto de impunidad. Por eso que muchas veces se habló antes de la dictadura militar, de las dictaduras militares, pero la verdad, como hoy se las denominan dictaduras cívico-militares, porque no puede ningún gobierno sostenerse y poder ejercitar la acción de gobierno si no existe la colaboración de sectores de esa sociedad que son afines justamente a que eso ocurra. Y muchas veces, a su vez,
o por lo menos la última vez, los últimos golpes de Estado, había una situación muy particular, que había un desprestigio muy grande de la figura del presidente, presidenta en ese momento, y nosotros que estábamos acostumbrados justamente ante que no hay empatía con el gobernante, de que venga un golpe militar, muchas veces esto es lo que de alguna manera también legitimó a ese último golpe de Estado. No obstante, que faltaba muy poco tiempo para las elecciones nacionales y que hubiera justamente modificado el escenario político, y seguramente la persona que iba ahí a ejercer el gobierno tendría otras características y sería una persona, que es lo que le voy a decir a un gran político y que nunca pudo ser presidente, no obstante que Perón, con su último mandato como presidente, él entendía que tendría que ser futuro presidente, que era Ricardo Balbín, y que justamente que era prácticamente una cuestión que se iba a dar inexorablemente, hizo un llamado a la reflexión y a la racionalidad, diciendo de que había que llegar, aunque sea con muletas, a la elección, pero había que llegar para que se dé justamente la salida de la alternancia institucional dentro de los caminos y los cauces que fija la Constitución. Pero por eso mismo también, fíjense, en la reforma de 1994 se incorpora el artículo 36 de la Constitución Nacional, que fue muy discutido y que a su vez algunos se oponían porque decía cómo puede ser que la misma Constitución prevea la posibilidad de que no se cumpla con la misma o que no pierda su vigencia ante un hecho de fuerza. Y este artículo justamente, que tiene que ver con la defensa del orden constitucional y la vida democrática, establece puntualmente las conductas que correspondían a esos golpes de Estado y que en el caso las determina ciertamente como conductas delictivas. A su vez establece la imprescriptibilidad de estos delitos, establece también de que deben hacerse cargo de los daños las personas que hubieran asumido, hubieran realizado actos conducentes justamente al golpe de Estado y al no cumplimiento de la Constitución y del sistema democrático. De tal forma que hoy creo que es un capítulo cerrado, porque hasta a su vez la misma Constitución prevé, ¿no es cierto?, este tipo de cosas, de tal manera de que si lamentablemente pudiera llegar a ocurrir una cosa parecida en el futuro, es la misma Constitución la que tiene la respuesta. Algunos entendían que esto no era conveniente, que era una cuestión incongruente, una incoherencia, pero el que tuvo en esa constituyente ser el miembro informante con respecto a la incorporación de este artículo, que era el diputado constituyente Antonio Cafiero, un dirigente político del peronismo de muchos años, y a su vez tuvo un protagonismo muy importante toda su vida de muy joven. Creo que a los 20 y pico de años fue ministro de Economía de Perón. Dijo que la Constitución tenía que prever estas cosas porque era parte, lamentablemente, de la historia argentina, de la realidad institucional de nuestro país. Entonces, establecer estas cosas era como, ¿no es cierto?, ponerla a resguardo la misma Constitución para que en el futuro esta norma sea de manera persuasiva, diríamos, desalentar a aquellas personas que pudieran tener esta idea trastornadas de ir en contra del orden constitucional y la vida democrática.
¿Mm? Muy bien. Entonces, lo que no quiere decir, estimada alumna, que si en el caso sucede desgraciadamente una cosa de este tipo, naturalmente en ese tiempo que puedan, ¿no es cierto?, tener esta carga de legitimidad por el uso de la fuerza, diríamos, pueda tener viabilidad eso, pero que sepan que a la vuelta de la esquina después le cobran la cuenta, porque ningún gobierno, por más poderoso que sea, por más fuerza que tenga, se puede mantener sin edío en el ejercicio o depositando toda su legitimidad o su posibilidad de ejercicio del poder solamente en la fuerza. En algún momento pierde justamente poder y cae. Así que pueden estar un tiempo, mucho tiempo, pero que sepan que en algún momento van a tener que dar cuenta de sus tropelías y de sus acciones que son contrarias a lo que debería ocurrir dentro de lo que es el ejercicio y, y la manera que se llega al poder, que no hay otra manera correcta que no sea la que se establece en la Constitución y en las leyes que en consecuencia se han dictado, que determinan las maneras que justamente una persona puede ir a ocupar un cargo dentro del poder del Estado, es decir, sea presidente, vicepresidente, legisladores, o en el caso también de jueces. Sí, profe, ahora lo que hay que esperar es que ese artículo tenga la fuerza para que no vuelva a suceder. Más que el artículo, es una cuestión que tiene que ver con el grado, ¿no es cierto?, de convicción de cada uno de nosotros que eso no vuelva a suceder. Es decir, porque muchas veces, y creo que en la actualidad por ahí alguna cosa de eso hay, de que la gente confunde el sistema, la constitución, con buenos o malos gobiernos, que son cuestiones aparte. Ahí ya cabe la cuestión de que si nosotros acertamos en las personas que van a ir a ocupar cargos dentro de ese Estado, si en algún caso podremos haber sido presa de algún tipo, ¿no es cierto?, de engaño, porque dijeron una cosa y después hicieron otra, pero que el sistema y la constitución van por otro lado, en el sentido de que eso naturalmente la constitución no te puede garantizar. Es decir, en cuestión de la capacidad de elección o selección que pueda tener un pueblo en un tiempo determinado. Y entonces hay que tener la convicción de que la cuestión no es ir en contra del sistema democrático y en contra de lo que dice la Constitución. Tenemos que, bueno, en su caso, utilizar los mecanismos que constitucionalmente se establecen para hacer valer nuestros derechos, para manifestar nuestra adhesión a una persona distinta o partido político, lo que fuere, pero siempre pensando de que la mejor respuesta a cualquier cosa es siempre más constitución y más democracia. Porque está más que demostrado y hemos tenido lamentablemente experiencias espantosas de que cuando justamente abrazamos sistemas autoritarios, sistemas que no corresponden a lo que es el cumplimiento de la Constitución, a la forma de gobierno republicano, no nos ha ido para nada bien en todos los aspectos, porque en el caso, si por ahí en algún aspecto pueden haber, ¿no es cierto?, acertado, entonces ocurre lo que ocurre un poquito en la República de Chile, que a muchos les entusiasma porque aparentemente en algún tiempo hubo mucha efectividad en lo que tiene que ver con la actividad económica. Entonces aparece Pinochet como una persona que acertó en esos aspectos, pero que
en otros aspectos, lo que hacen los derechos humanos, los derechos de sus habitantes, también, ¿no es cierto?, se violentaron de una manera feroz. Pero que en el caso nuestro, me parece a mí, hicieron macana en todo. Y la última que se mandaron fue la guerra de las Malvinas. Ni siquiera en lo que ellos supuestamente debían saber más, que es la cuestión militar, nos llevaron una guerra con una improvisación y a su vez con una lectura espantosa de lo que era el mundo de ese tiempo y pensando de que los norteamericanos nos le iban a ayudar a los ingleses. Les digo esto porque de alguna manera sé de primera mano, no porque fui a la guerra, tendría que haber ido porque si en ese tiempo yo tenía que haber hecho el servicio militar y por esa cosa del destino y de la suerte no lo hice. Y en cambio, mis amigos sí tuvieron que hacer el servicio militar y después fueron a la guerra en el año 82. Y bueno, lo que padecieron fue espantoso, desde no tener el armamento adecuado, ni la comida, de ser sujeto de violencia, no por parte de los ingleses, sino de su propio ejército. Entonces, directamente creo que ya el grado de desprestigio de esta gente ya no cabía en ninguna cosa que pudieran mostrar como algún beneficio, sino que todo lo que hicieron de una manera absolutamente mala. Entregaron un país al borde de la bancarrota, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos ahora entonces esto todo que yo estoy mencionando, naturalmente, tiene que ver con una visión propia, pero lo que yo les digo, y me parece que es una cuestión fundamental, es que sepamos de que el sistema democrático, dentro del sistema democrático, se posibilitan todas estas cosas y que en el esquema autocrático, el esquema autoritario, justamente nosotros estamos al merced de los detentadores del poder que nos imponen determinadas cosas y nosotros calladamente tenemos que someternos. Y aquel que se anima a oponerse, bueno, sabrá cuál es su destino, ya sea o que muera, o en el mejor de los casos que se pueda exiliar. Pero que en esos sistemas no existen estas posibilidades que tienen que necesariamente existir dentro de un sistema democrático, ¿no es cierto? Y a su vez, cada 2 años vos tenés la posibilidad pero aparte, no solamente cada 2 años, sino que hoy por hoy las manifestaciones y la forma de influir en los gobiernos en relación a lo que quiere la opinión pública casi son inmediatas. Tenés estas redes sociales, la cuestión de la encuesta, manifestaciones diversas que uno puede justamente hacer entender a los gobernantes de su oposición y de que el rumbo no es el equivocado, es el equivocado. ¿Eh? Y que muchas veces puede ocurrir, bueno, que lamentablemente los gobiernos no estén a la altura de lo que el pueblo desea o quiere o entiende que debe realizar para que vean que tengan mejores beneficios, pero no existen estos gobiernos milagrosos que por el esquema, ¿no es cierto?, del autoritarismo se pueda asegurar que ese gobierno va a ser el mejor gobierno del mundo. Ya hemos tenido oportunidades y experiencia en tal sentido y lamentablemente también en esos tiempos esos gobiernos, en vez de beneficiarnos, nos perjudicaron no en una cosa, sino en todo. Así que, como decía Churchill, yo no digo que sea el mejor sistema democrático, pero es el mejor conocido. Hasta ahora, por lo menos, no ha aparecido otro sistema que de alguna forma
de mejores respuestas y más satisfacción a los pueblos que han abrazado estos sistemas, y los que han abrazado otros sistemas que no se corresponden a la democracia. Creo que está a la vista de que no es precisamente lo que le interesa son su pueblo, sino que fundamentalmente cómo se mantienen en el poder, muchas veces a costa de ese pueblo y a su vez a costa de la vida de su pueblo. Así que me parece que esa es una de las cuestiones centrales que nosotros debemos preservar y meter en nuestra cabecita, de que no podamos en ningún tiempo, por más difícil que sea la situación económica o social, pensar de que puede venir algún iluminado y ejercitando el poder en forma autoritaria va a dejar, va a dar mejores respuestas y nos va a dar mayores beneficios. Creo que eso no ocurrió ni ocurrirá. Así que tenemos que entender que tenemos que ocupar las herramientas de la democracia para hacer valer nuestro derecho, para hacer valer de lo que nosotros entendemos que es mejor para nuestro país, de quiénes van a ser nuestros gobernantes, etcétera, etcétera. Más allá que muchas veces, eso es entendible, que las opciones que se nos presentan no son de las mejores, y a su vez nosotros podemos observar que hay una suerte de decadencia en lo que tienen que ver con la actuación de la dirigencia política. El nivel muchas veces ha decaído de las propuestas y a su vez de las conductas, y eso desilusiona mucho, pero lamentablemente es lo que, como dicen los paraguayos, es lo que hay, y dentro de lo que hay tenemos que elegir, ¿eh? Así que ese es humilde, mi humilde forma de pensar. Porque después es tarde, cuando ocurren las cosas, y se enseñorea algún esquema autoritario. Primeramente, ese gobierno autoritario lo que más le preocupa es mantenerse en el poder, y más en las situaciones que hoy existen en el mundo, ¿no? Donde está muy mal visto estas cosas, y hasta a su vez, ¿no es cierto?, pueden importar persecuciones criminales, no solamente de índole de nuestro poder judicial como país, sino que también pueden intervenir tribunales internacionales. Entonces, todas estas cosas también tienen una implicancia, lo que hace hasta a su vez con respecto a la crudeza que pudiera, ¿no es cierto?, ejercer ese gobierno en la oportunidad de poder accionar para mantenerse en el poder, ¿no? Porque como le decía, en la década del 60, 70, esto era una práctica que, si se quiere, era ordinaria, que se sucedían y que se replicaron en toda Latinoamérica, fundamentalmente en los países del tercer mundo, y que eran fogoneadas, en su caso, por los norteamericanos y en nuestro caso por la Unión Soviética. Su disputa de ir, ¿no es cierto?, ocupando espacios en el planeta, y relacionándose justamente de que, de acuerdo a la ideología o la posición política del país, era afín o aliado de ese bloque o del otro bloque. Bueno, esa cuestión hoy por hoy no está planteada de la misma manera, entonces existen una lectura y una visión muy distinta. Entonces también ha cambiado el mapa político del mundo en general, y estas cosas puedan suceder, pero motivadas por otras razones, que, fíjense, muchas veces se decía de que los golpes de Estado, fundamentalmente en los países del tercer mundo,
decían, este golpe de Estado tiene olor a petróleo, porque era fogoneado por grandes holding petroleros que estaban interesados que los gobernantes les faciliten sobremanera la explotación petrolera, y entonces ocurrían estos desastres institucionales por intereses absolutamente subalternos. ¿Eh? Bueno, vamos a ver ahora los sistemas, dos grandes sistemas hay dentro del sistema democrático. Uno es el nuestro, justamente nosotros lo tomamos del sistema de los norteamericanos, que es el presidencialismo. Y el otro gran sistema es el parlamentarismo. Justamente tiene su origen en Inglaterra, ¿no? Hoy Reino Unido y Gran Bretaña, pero en aquel caso era del Reino de Inglaterra, de los británicos. Y tiene que ver, en el caso, vamos a hablar primero del parlamentarismo, que en el caso acá hay fundamentalmente el poder reposa en el Parlamento, y que el Parlamento, amén de tener la capacidad de legislar, también se le encarga el de formar gobierno, el de designar a los que van a ir a integrar el poder ejecutivo de ese Estado. ¿Eh? Entonces, en el esquema ortodoxo de los ingleses, el primer ministro, que es designado por el Parlamento, amén de la intervención también del rey en el caso, pero que es un formalismo, porque en definitiva lo que vale es la decisión. Y entre los miembros de ese Parlamento, fundamentalmente reposa en la decisión de la Cámara de los Comunes. Es decir, en el caso del Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña existe una Cámara de los Lores y una Cámara de los Comunes. Lores, naturalmente, son parte de la nobleza del Reino Unido de Gran Bretaña, entonces en exclusividad se le establece esta Cámara. Pero en cambio, la Cámara de los Comunes se corresponde totalmente a personas comunes, lo que no quiere decir que un lord pueda someterse justamente a los designios de sus ciudadanos, de sus compatriotas, y poder, ¿no es cierto?, integrar esa Cámara, porque a su vez es la Cámara que tiene mayor poder de decisión. Bueno, el caso de Churchill es uno de ellos. Churchill era una persona noble, es decir, persona que pertenecía a la nobleza británica, pero que justamente él integró siempre la Cámara de las Comunes porque correspondía a su vocación política y su capacidad, ¿no es cierto?, de ejercitar el poder, y entonces ocupó justamente esa vía para ser lo que fue en la vida de ese país, ¿no es cierto? Bueno, y entonces el Parlamento justamente es el que designa a lo que va a ser el líder de ese gobierno, denominado primer ministro, pero que a su vez también los demás miembros del gabinete también deben, ¿no es cierto?, con anterioridad pertenecer al Parlamento. Este es el esquema inglés. Entonces, fíjense, no hay una marcada independencia entre el Parlamento y el gobierno o el gabinete, ¿no es cierto? No, de esta manera, cuyo jefe es el primer ministro. Y que en el caso existe una dualidad de jefaturas. El primer ministro es el jefe de gobierno
Y el rey, ¿eh? Ahora rey, Carlito, Charlie, es el jefe de Estado. Y que ese jefe de Estado, ustedes saben, no es elegido por nadie, sino que se corresponde al linaje y que es, en definitiva, hereditario. Y que a su vez ese jefe de Estado es irresponsable políticamente y penalmente y civilmente, es intocable prácticamente. ¿Eh? Y que en el caso, como le decía, el primer ministro accede a ese lugar en relación a la decisión de ese parlamento, pero que en ocasión de elegirse parlamentario, naturalmente lleva implícito la posibilidad, ¿no es cierto?, de que también estemos, en su caso, influyendo o decidiendo sobre lo que va a ser la conformación del futuro gobierno. Y por ello, justamente la persona que se expone, compite en, en una elección, normalmente los partidos, que ahí hay un esquema de partido muy fuerte, ¿eh? Casi un bipartidismo, diríamos, este, los, los del Partido Laborista y los del Partido Conservador, más allá que hay fracciones también independientes o liberales, ¿eh? Son mayormente los que protagonizan la competencia muy importante en la hora justamente de decidir sobre quiénes van a integrar al Parlamento, y justamente cada uno de los partidos exhiben a su presidente de partido como personas que van a ir a liderar, ¿no es cierto?, su actuación dentro del Parlamento, y en su caso, si consiguen la mayoría, esa persona va a ser después ungido primer ministro. ¿Mm? Y en este esquema de funcionamiento de este sistema, ese Parlamento tiene lo que se denomina el voto de confianza, que es cuando el Parlamento decide sobre la continuidad del gobierno, le dice, ustedes están haciendo bien las cosas, sigan. Pero también puede ocurrir lo contrario, lo que se denomina el voto de censura, donde el Parlamento le quita el apoyo al gobierno y entonces ese gobierno debe dimitir, debe renunciar. Y entonces ahí puede ocurrir de que ese mismo Parlamento consiga una mayoría nueva para, ¿no es cierto?, designar nuevo gobierno. Pero puede ocurrir de que no ocurra esto, de que no se consiga, y entonces ahí lo que hace, se disuelve el Parlamento. Esta es una decisión que le cabe al rey, al jefe de Estado, y se debe convocar a nuevas elecciones para que justamente después de la lectura que haga ese pueblo en relación a la acción de gobierno, priorice la elección de uno sobre otro, lo que fuera. ¿Eh? Esto es lo que normalmente ocurre. Entonces, después de esa elección, de acuerdo a cómo han sido los números de la elección, va a haber esto replicado en los números de banca que van a tener cada una de las facciones que compitieron en esa elección, de tal manera de que después de eso se va, ¿no es cierto?, a poder o a posibilitar la designación de un nuevo gobierno. Pero como le decía, para que me digan, no, usted no me está macaneando, puede ocurrir, como le decía, de que el Parlamento haga un voto de censura y no necesariamente tenga que haber nuevas elecciones, sino que ese mismo Parlamento pueda, ¿no es cierto?, formar una mayoría nuevamente
en favor de alguna persona que, ¿no es cierto?, ellos propongan como primer ministro. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurrió últimamente en el Reino Unido de Gran Bretaña en relación, ¿se acuerdan el despeinado como Johnson, creo que se llamaba? El que dijo que no había que darle artículo al coronavirus, esto que lo otro, hasta que fue y terminó en un hospital en terapia intensiva y salió ahí, agradeció a los médicos y se puso las pilas para que, es como dice el hombre de campo, por tu cuero no me vas a prender, ¿viste? Y ahí se terminó la discusión. Bueno, que justamente el propio partido de Johnson le quitó el apoyo. Que tal de malo habrá sido. Y bueno, y nominó a otra persona de su propio partido y bueno, consiguió la mayoría y así pudo ser designada la actual primer ministro de ese país. Bueno, estas son las características. Otra que se muestran es que, por ejemplo, ustedes van a ver que justamente el primer ministro y miembros de su gabinete son también parlamentarios, entonces hay una actividad muy entrelazada entre el Parlamento y donde el primer ministro continuamente asiste a las sesiones del Parlamento y va dando explicaciones al Parlamento sobre la acción de gobierno y se discute muy apasionadamente y muchas veces de no una forma muy delicada, pero que en ese esquema de pasión y de transparencia creo que los resultados están a la vista, ¿no es cierto? Que el sistema ha dado muy buenas respuestas, en el caso, ¿no es cierto?, de este país. Y, y como les decía, pero que en el caso, si no se consiguiera esa mayoría, pudiera, ¿no es cierto?, tener que disolverse anticipadamente el Parlamento y convocar a nuevas elecciones. Miren, ahí, por ejemplo, ustedes van a ver el caso español también, que ahora justamente se está, ¿no es cierto?, discutiendo el esquema de la continuidad o no continuidad de Pedro Sánchez o la posibilidad de que sea designado Feijóo como jefe del gobierno español en el esquema de organización parlamentarista que tiene ese país, y que justamente el rey le encargó a Feijóo, que ha ganado las elecciones, pero que no alcanza a tener la mayoría en el Parlamento y que los socialistas, conjuntamente con otros partidos de las provincias de España que tienen independencia de los dos grandes partidos de ese país, aparecería con posibilidad de poder tener mayoría y no ser, ¿no es cierto?, Feijóo el primer ministro, sino que continúe en su cargo el jefe del gobierno español, así denominado, o presidente del gobierno, que es Pedro Sánchez. Es decir, en el esquema hay una suerte de sistema indirecto, entonces se le empodera al Parlamento para que sea el que justamente decida sobre quiénes van a ser los que hagan funcionar el poder ejecutivo en esos países. No hay una elección directa como es el caso que vamos a ver del presidencialismo. Después, en cuestión del poder judicial, naturalmente también en el caso existe un poder judicial que goza de todas las garantías que hacen a su imparcialidad e independencia, de tal forma que sea el gran controlador, no solamente de lo que tenga que ver con la acción dentro del encuadre constitucional por parte de los poderes, sino también con respecto a los derechos y garantías de sus ciudadanos. Y después otro caso, otra cuestión que pueden, ¿no es cierto?, ustedes por ahí leer en relación al parlamentarismo del Reino Unido en Gran Bretaña, fundamentalmente, es que el Parlamento prácticamente no tiene capacidades de iniciativas legislativas, sino que
el Parlamento se circunscribe mayormente a discutir y aprobar o no aprobar los proyectos que manda el primer ministro. Esta es fundamentalmente lo que hace justamente a la actividad legislativa del Parlamento. Prácticamente inexistente las iniciativas parlamentarias de los propios parlamentarios, sino que tiene que ver con la discusión de los proyectos que le manda el primer ministro o el gabinete de ese país. Bueno, en el sistema presidencialista, que nos deviene de los norteamericanos, en el caso, encontramos justamente una persona que tiene mucho poder, al que se le encarga el funcionamiento del poder ejecutivo, del poder administrador, y que lleva justamente esta denominación de presidente. Y que a su vez, en el sistema presidencialista, ese personaje es electo es electo por el pueblo, en una elección especial para ese cargo. Puede existir, como existe en los Estados Unidos, el sistema indirecto, es a través de electores que después, ¿no es cierto?, van a elegir al presidente. Y que en el caso nuestro, que teníamos este sistema, pero que a partir de 1994, más allá de lo que pudo haber sucedido en el 72-73, con lo denominada enmienda constitucional, o cuando se reformó la Constitución en el 49, el gobierno Perón, pero trayendo esta cuestión a lo que es hoy, el presidente y vicepresidente de la nación son electos en forma directa por el pueblo de nuestro país. Y este presidente recae en él las dos jefaturas, o en mi caso hay más jefaturas, pero vamos a hacer el paralelismo con el sistema parlamentario, que vimos que en el sistema parlamentario existe un jefe de Estado, que es el rey, y un jefe de gobierno, que es el primer ministro. Bueno, en el caso nuestro, el presidente reúne las dos jefaturas en una sola persona, sí mismo, que es jefe de gobierno y jefe de Estado. Existe esta dualidad que se da en el parlamentarismo. Que en el caso de que no sea monarquía, por ejemplo, puede ocurrir lo que ocurre en Alemania, en Italia o en Francia, para tomar algunos ejemplos, que son repúblicas, y entonces el jefe de gobierno es un primer ministro, canciller en Alemania, primer ministro en Italia, y el jefe de Estado es un presidente. Y que en el caso, ese presidente tiene una función simbólica, menos en Francia, donde la Constitución le da un protagonismo activo y le da mucho poder al presidente. Entonces, fíjense, si yo le pregunto a ustedes quién es el presidente de Alemania, salvo que sean muchos y le guste mucho la vida institucional de Alemania, no me van a saber decir quién es, porque está medio escondidito, lo mismo que el presidente de Italia. Pero si yo le pregunto quién es el presidente de Francia, seguramente me van a saber decir quién es la mayoría, porque tienen una activa presencia y un protagonismo en la cotidianidad de la acción de gobierno. En el caso de Macron, si le pregunto quién es el primer ministro de Francia, no sabrá, pueden saber, mayormente. Bueno. Y entonces hay a su vez una independencia marcada también con lo que es el poder legislativo, porque justamente hay una elección que es diferente, aunque haya simultaneidad en las elecciones,
y que puedan ustedes utilizar lo que se denomina esta boleta sábana, pero cierto es que ustedes están votando por distintas categorías y a su vez tienen un sistema para separar justamente los votos, entonces uno puede votar a un presidente de un partido y un legislador de otro partido, etcétera, corresponden a elecciones distintas, ¿eh? Pero cuando hay coincidencia en cuestión de los mandatos, es decir, que finalización de mandato del presidente, de legisladores, naturalmente los partidos presentan sus boletas electorales de una manera que está, ¿no es cierto?, en un mismo cuerpo, en un mismo cuerpo, o paño, que son distintos cuerpos, eso en definitiva, categorías. Y que en el caso, como le decía, este Congreso, que en nuestro caso, de igual manera que los Estados Unidos, se componen de dos cámaras, una que representan a los estados o provincias y otra que representan al pueblo en general, que en el caso de estos congresos tienen, ¿no es cierto?, poder, capacidad de iniciativa legislativa, lo mismo que tiene, ¿no es cierto?, el poder ejecutivo, es decir, pueden iniciar por sí determinados proyectos, pero también le cae una responsabilidad que tiene que ver con lo que es, ¿no es cierto?, la responsabilidad política que le corresponde al presidente, vicepresidente y demás ministros del Poder Ejecutivo en relación a lo que se denomina juicio político, que es el control que ejerce el Congreso en relación a estos funcionarios, y también en el caso, hoy por hoy, con respecto a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque en la reforma 94 los demás jueces están bajo el control del Consejo de la Magistratura y el jury de enjuiciamiento. Después encontramos un poder judicial que es independiente y puede corresponder también que el mismo sea imparcial, y que en el caso los poderes políticos tienen intervención en su designación y lo que es hoy también en la selección por parte del Consejo de la Magistratura, órgano que se introduce en 1994, y que le asigna justamente a este Consejo la Administración General del Poder Judicial, pero también en lo que hace a la selección y a la conformación de lo que son las ternas, que después son elevadas al Ejecutivo. El Ejecutivo elige uno, lo envía al Senado de la Nación para que en su caso le preste el apoyo, si le preste el acuerdo. Si en el caso le presta el acuerdo, entonces vuelve al Ejecutivo para su designación. Bueno, y que los funcionarios, presidente, legislador y demás, todos tienen responsabilidad política y responsabilidad civil como cualquier otro ciudadano. No existe un esquema de privilegios que podría, ¿no es cierto?, eximir de responsabilidad a los funcionarios. Además de eso, tienen la responsabilidad política, como dice, a través del juicio político, y después por la cuestión, ¿no es cierto?, electoral, que deben ser sometidos en el caso a su reelección o designación a través del proceso electoral, que es el mecanismo que se utiliza justamente para determinar este esquema de representación que se establece a su vez en nuestra propia Constitución. Bueno, hasta acá llegamos entonces. ¿Alguna pregunta? De mi parte, Consulta, muchas doctor. gracias. Domínguez, en este caso, le hago una consulta. Sí, cómo no. Disculpe, doctor, es referente al tema de los jueces, entonces, es decir, mientras duran en el mandato, mientras, digamos, por el tema de su
es decir, de sus antecedentes, de su conducta, puede ser, hasta los 75 años. Exactamente. Los jueces duran en su cargo mientras dure su buena conducta. Ese es el principio. Hoy por hoy, después de la reforma 94, como ya vimos en la decisión esta que hubo discutida, acuérdense el caso Fay, el caso Simplic, en relación que se introduce por vía del artículo 99, inciso cuarto, la limitante de que los jueces duran hasta los 75 años de edad. Es decir, tienen que tener buena conducta y una vez cumplidos los 75 años tienen que acogerse al beneficio de la jubilación. Pero la misma Constitución establece de que pueden por 5 años más poder prorrogar, es decir, su mandato en el caso de que, y deben someterse al esquema de decisión del Senado y del presidente que los designe. Justamente esto tiene mucha actualidad porque hay una jueza, señora doctora Figueroa, que era miembro, porque ahora ya no lo es, del Tribunal de Casación del país, el máximo tribunal de materia penal que existe en la órbita federal, actualmente, que cumplió los 75 años, se le quiso prorrogar por 5 años más, pero el Senado no pudo conseguir la mayoría y no pudo tratar. Entonces esta señora, esta mujer, esta doctora Figueroa, pretendió, por buscando algún tipo de atajo, de situación que pudiera, ¿no es cierto?, prolongar en el tiempo hasta tanto se consiga esa mayoría en el Senado, pero no le dieron lugar porque sus pares pidieron a la Corte Suprema que decida sobre la cuestión y que le obligue a a la doctora Figueroa que renuncie y que se acoja al sistema jubilatorio. Cuestión que ordenó hace pocos días la Corte en relación a esto. Y entonces tuvieron que sortear de otra sala de integrantes, ¿no es cierto?, de los tribunales federales de la capital federal, quién iba a ser la persona que iba a ocupar el cargo que quedaba vacante de la doctora Figueroa. ¿Está? Es decir, que se puede prorrogar, pero que por 5 años, pero que debe ser a través del mecanismo de designación de los jueces, que tienen que ver con que esa persona debe ser, ¿no es cierto?, aprobado su pliego por el Senado y después designado por el presidente de la Nación. Muchas gracias, doctor. ¿No? Hasta luego. Doctor. Profesor. Sí.